9 de la noche con 22 minutos y 28 segundos. Estamos de regreso en esta emisión de Ya Sierra, aquí en Imagen Radio. Y bueno, pues ha sido un año, el 2022, que cerró muy fuerte, muy inesperado en muchas cosas. Y por supuesto está siendo un año 2023 que está abriendo en el mismo sentido. La muerte del Papa emérito Joseph Ratzinger. El día de hoy, pues todavía se están llevando a cabo las exequias allá en la Santa Sede, en donde pues, la gente está acudiendo a la Basílica de San Pedro a despedirse de el Papa que se fue 2 veces, ¿no? Yo saludo a Alejandro, al doctor Alejandro Osada, él es profesor investigador de la UP, la Universidad Panamericana, especialista en el pensamiento justamente de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Muy buenas noches, doctor, gracias por tomarme la llamada. Hola, Yuridia, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. Bueno, pues Joseph Ratzinger, un personaje al que pues prácticamente muy pocos llegaron a desentrañar y a entender muy bien el porqué de su arribo al papado, pero sobre todo el porqué de su renuncia, y en fin, un hombre que hasta donde sabemos, quienes no somos expertos en el personaje ni conocemos a profundidad su biografía, entiendo que era ante todo un hombre de muchas ideas, y de mucha fe, por supuesto, pero también de muchas ideas y muchos talentos. Así es, a mí me parece que Joseph Ratzinger es una de las mentes más lúcidas, más potentes que hemos visto en los últimos siglos, quizá desde a lo mejor Tomás de Aquino, John Henry Newman en el siglo XIX, pues no ha habido un teólogo de ese tamaño en la Iglesia Católica, y será recordado sin duda como uno de los grandes papas que han aportado riquezas incalculables al magisterio de la fe, ¿no? Y al desarrollo de nuestra doctrina cristiana. Es un papa que ha arrojado muchas luces y es muy bien apreciado por el mundo intelectual. En efecto, es un papa de la razón, es un papa que él quería, pues su vocación era ser teólogo, y quería vivir en los libros, en las aulas, con los alumnos, haciendo teología dura, académica, y bueno, ha sido dócil y obediente para responder a los distintos llamados que la vida le ha ido poniendo para asumir diferentes cargos que de alguna forma podríamos decir lo distraían de su sueño original, que era el mundo de la biblioteca y del aula, ¿no? En ese sentido él se identificaba mucho con Agustín de Hipona, aquel antiguo santo del siglo IV y V, porque San Agustín también quería dedicarse a la contemplación y al estudio y a la vida tranquila, intelectual, y resulta que lo terminan eligiendo obispo, y como en un acto de obediencia, Agustín pues decide ser también pastor y no dedicarse solo a las letras y a los libros, sino también al pueblo y a la gente. Entonces, en ese sentido, Benedicto XVI se siente muy cercano a la figura de Agustín, precisamente por ese motivo. Es un papa que... Sí. Sí, te escucho. Iba a decir que es un papa que mientras yo hacía el doctorado leyéndome toda su obra, quedaba constantemente impresionado por la cantidad de filósofos de los que hablaba. Yo iba tomando nota, aquí habla de Aristóteles, aquí habla de Nietzsche, aquí habla de Marx, aquí habla de Kant. Entonces, bueno, es una obra monumental la que ha publicado. Sus alumnos hicieron un índice y tiene publicados más o menos 1.300 títulos que, bueno, la mayoría son un capítulo por acá, una conferencia por allá, un texto para un congreso, etcétera, ¿no? Pero también libros que por su propio derecho son grandes volúmenes, son más o menos 130 y tantos libros los publicados. Muchos de ellos reúnen material de estos 1.300 artículos como antologías, pero además también tiene sus grandes textos, como el texto que hizo sobre San Agustín, el texto que hizo sobre Buenaventura, el texto que hizo, o la trilogía sobre Jesús de Nazaret, su famosísimo libro que lo lanzó a la fama en el mundo teológico en 1968, Introducción al Cristianismo, un libro sobre liturgia, un libro sobre, bueno, en fin, una obra monumental, y yo quedaba impresionado por cómo dialogaba con el mundo, ¿no? Cómo es un filósofo, un pensador, podemos decir también que es un filósofo abierto al diálogo, no solamente pues con el mundo de los que piensan igual que él, sino abierto al diálogo de los que tienen otras propuestas, otras preguntas, otras formas de entender la realidad. Bueno, pues en breve tendremos la suerte de poder publicar en 3 idiomas, en español, en inglés y en alemán, un libro que se va a llamar así, Joseph Ratzinger en diálogo con las tradiciones filosóficas, desde Platón hasta Bátimo, que es un filósofo vivo, ¿no? Lo vamos a hacer 20 colaboradores de todo el mundo,
y cada colaborador se encarga de analizar cómo dialoga con un filósofo en particular. Entonces, bueno, me parece que es un pensador que todavía nos tomarán algunas décadas ir digiriendo con toda profundidad lo que nos ha legado no solo a la Iglesia, sino al mundo del intelecto y al mundo del pensamiento, y seguramente será recordado como un grande y en una de esas hasta logremos llegar a la denominación de doctor de la Iglesia. Tú seguramente tienes mucho más claridad que cualquiera de nosotros y sobre todo pues al paso de ya tantos años y tanta agua bajo el puente del porqué de su renuncia. La iglesia vivía momentos muy convulsos, muchos escándalos por abusos sexuales, ¿no? En prácticamente todos los países ahí donde la iglesia católica tiene presencia, vivía sobre todo en esos momentos como mucha visibilidad de estos escándalos, cuando Ratzinger presentó o pidió su renuncia a separarse del cargo como sumo pontífice de la Iglesia. Sí. Pero seguramente habrá sido una decisión mucho más compleja que nada más una cosa vista a la luz de los escándalos de su institución, ¿no? Sí, a ver, qué bueno que mencionas ese tema. Mira, Joseph Ratzinger ya era consciente antes de ser papa de que había algunas situaciones que había que limpiar. Su lema episcopal es bellísimo, él se llama colaborador de la verdad, ¿no? Eso es es como su eslogan, su proyecto de vida. Entonces, él no opta, como algunos quizá pensaron que en su momento podría ser una solución ante los problemas de escándalos sexuales, no opta por la discreción, por la prudencia, por cuidar la imagen de la Iglesia. Él más bien él le apuesta a la purificación, a dar la cara, a sacar las cosas a la luz, a enfrentar consecuencias. Es decir, ese es su proyecto. Desde antes de que falleciera Juan Pablo II, él ya estaba tratando de que la congregación de la que él era responsable, esta es la Congregación para la Doctrina de la Fe, se hicieran cargo precisamente de las cuestiones disciplinares en este tipo de asuntos, porque él se daba cuenta de que había mucha torpeza en la burocracia y procesos muy lentos, y que había que ser mucho más exigente y mucho más radical, mucho más duro también, ¿no? Y por eso vemos cómo en el 2005, cuando asume el pontificado, pues a los 3 meses el padre Marcial Maciel está depuesto, está digamos, ya sacado a la luz, con levanta toda la cloaca Benedicto XVI, y a lo largo de su pontificado más de 500 sacerdotes son expulsados por la misma razón. Entonces, Benedicto XVI no es alguien que le huya al escándalo en ese sentido, sino que él muy decididamente asumió como proyecto la purificación de la Iglesia por la vía de la verdad y por la vía de dar la cara. Entonces, muy conscientemente abre esa cloaca, llama a la Iglesia a la penitencia, se queja porque dice la gran persecución contra la Iglesia, sí hay varias por fuera, pero la más grave es por dentro, y es responsabilidad de nosotros, de sus miembros. Entonces, la Iglesia, si quiere para responder a su vocación de ser la Iglesia de Jesucristo, tiene que dar la cara y asumir las consecuencias y sufrir o vivir ese camino de purificación y de penitencia. Entonces, yo creo que Benedicto XVI no renuncia por estar espantado con ese escándalo. Ese es un escándalo que él mismo puso en marcha, podríamos decir, o al menos le echó la gasolina para que se prendiera con toda su fuerza, muy consciente de lo que iba a ocurrir. Entonces, Benedicto XVI también estaba muy consciente de que no podía tomar la decisión de renunciar en momentos críticos, así que lo pensó durante largos meses y por fin anunció su renuncia para las fechas en las que había cierta calma o cierta paz a su alrededor. Yo creo, y bueno, esto es una opinión mía, pero yo creo que las razones por las que de verdad renuncia Benedicto XVI resultan muy aburridas para la prensa, porque la prensa normalmente quiere historias calientes, con caldo, pues con picor, y entonces es más atractivo hablar de la teoría del complot y de la grilla y de los lobos y de las intrigas. Benedicto XVI desde el 2010 había dicho ya en una entrevista que eventualmente el Papa, si se sentía falto de recursos físicos y mentales para llevar a cabo o continuar con el ministerio petrino, con el pontificado, podía renunciar, y en algunos casos incluso debía renunciar, porque pues finalmente el Papa es el obispo de Roma. Los obispos a los 75 años de manera automática son eméritos, ya no ejercen, Claro. ¿no?, el cargo. Y en ese sentido, pues el Papa tendría que funcionar, o podría llegar a funcionar,
de la misma forma, ¿no? No es que sea algo obligatorio, pero tampoco deberíamos de escandalizarnos si algún papa, esa era su visión en el 2010, si algún papa eventualmente dice, me tengo que hacer a un lado porque no tengo la energía, no tengo la fuerza, y bueno, pues esa es, creo, su razón sincera, y también creo que es una razón que nos parece muy aburrida porque queremos historias más, más interesantes, ¿no? Más morbosas. Pero bueno, pues esa es mi opinión sobre el motivo de la renuncia, que realmente él es muy honesto en pensar que ya no tiene la fuerza física y mental de seguir adelante con el pontificado. Recordemos que Benedicto XVI soñaba con retirarse, le pidió 3 veces, al menos que sepamos, la renuncia a Juan Pablo II, misma que Juan Pablo II le negó. Y cuando por fin llegó el cónclave, pues Benedicto XVI pues, estaba como ya soñando que se eligiera al nuevo papa y él dedicarse a lo que él quería Ahí está. terminar, que era su último proyecto. Su proyecto era la trilogía de Jesús de Nazaret. Él quería dejar ese testamento, ese legado al mundo, quería dejar un libro sobre Jesús de Nazaret que resumiera toda su vida de ejercicio teológico, y él, pues el pontificado le quedaba muy lejos. Cuando por fin vio que sí lo iban a elegir a él, su primera reacción fue voltear a ver un crucifijo y decirle, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿No? Tienes gente más joven, tienes gente más fuerte, yo ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Pero bueno, por otro lado es Doctor Alejandro Sada, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros con tanta generosidad, con tu tiempo en esta emisión de Ya Sierra. Por supuesto, seguiremos